Voy a pedirle ahora a Franz Flores abrir su micrófono. Franz Flores es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito. Franz, además de haber obtenido el doctorado en la Flaxo, en Ciencias Sociales, es profesor de la Universidad San Francisco Javier en Sucre, y desde Sucre ha mirado a Potosí, y de hecho su tesis y su libro reciente, El esplendor inútil, están dedicados a Potosí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Franz, y te cedo la palabra con mucho gusto. Adelante. Muy buenas noches. Entonces, yo quisiera plantear como que tres partes en mi exposición. Una primera parte que trataría brevemente de conceptualizar qué hablamos cuando estamos hablando de federalismo o de descentralización finalmente. En segundo lugar, sostener o tratar de defender la idea de que Potosí jamás quiso federalismo, más allá de sus declaraciones. En tercer lugar, explicamos por qué Potosí no busca federalismo, ¿no? Como lo hace Santa Cruz, por ejemplo. Y finalmente, algunas reflexiones en qué es lo que pasaría en el eventual hecho de que Bolivia optara por la descentralización o por el federalismo, ¿no? Entonces, paso por lo primero, ¿no? Cuando estamos hablando de federalismo, básicamente nos estamos refiriendo a la distribución territorial del poder, ¿no? Es decir, cuando nacen los países, cuando nacen los estados, el poder que tiene el centro estatal, no se distribuye por igual a lo largo del territorio, no tiene ese poder, o sea, llega a algunos lugares más y a otros lugares menos, e incluso nunca llega a dominar del todo su territorio. No solo los estados quizás europeos llegan a dominar del todo esto, ¿no? Contra esto, por supuesto, confabula el tamaño de nuestros territorios también. O sea, imaginen Brasil, la cantidad de espacio que tiene. Bolivia es como 3 o 4 veces Francia, o no sé cuántas veces Italia, etcétera. Eso también hace, pero de hecho estamos hablando de la distribución territorial del poder, y es obviamente una lucha principalmente política, ¿no? Es decir, cuánto el centro va a ceder de poder a las unidades subnacionales, ¿no? Esto es una cuestión muy importante, ¿no? Porque finalmente la descentralización o el federalismo se ofrece como profundización de la democracia, como mayor desarrollo, como mejor posibilidad de economía, etcétera. Pero sí, pero eso puede darse, pero eso es una hipótesis. Finalmente, porque se sabe que cuando hay también niveles de federalismo, puede darse un proceso, como apuntaba Gisela al finalizar su exposición, un proceso de descentralización, pero a partir de la propia región, ¿no? Y además, procesos de autoritarismo, como han estudiado algunos politólogos en los casos argentinos. Segundo, aquí me llama la atención el hecho de que el MAS sea profundamente centralista. Yo considero que la idea plurinacional es en sí misma más radical que el propio federalismo. Porque si somos 36 naciones, entiéndase, toda nación pretende ser Estado. Es decir, toda nación pretende algún nivel de soberanía sobre su territorio. Entonces, el Estado boliviano es evidentemente discursivamente un Estado plurinacional, pero estos estados, estas naciones no han terminado por cuajarse en estados. Ha terminado simplemente en un discurso. Por eso yo sostengo de que nuestra Constitución, al reconocer naciones, también debería de reconocer estados, pero es lógico que el Estado plurinacional está haciendo lo que hace cualquier Estado: incrementar su poder sobre los territorios, y ahora lo está haciendo de manera absolutamente incluso autoritaria, porque está descabezando liderazgos territoriales que podrían de alguna manera enfrentarle el poder al Estado, ¿no? Es lo que hace, descabeza. Y es algo muy normal, digamos, en la construcción estatal. Históricamente, eso es lo que busca el Estado. Pero ahora es un Estado centralista, un Estado plurinacional, suena a contradicción. Bueno, ahí acabo, digamos, la parte así brevísima, conceptual, entre comillas, y paso a decir lo siguiente: Potosí nunca ha pretendido federalismo.
Es decir, es una suerte de grito que siempre sale después de las marchas, después de las largas huelgas, tiene un historial de huelgas larguísimo, el de Potosí, no solo el de 2010, ni solo el de 2015, sino más antes, ¿no? Pero siempre aparece esta idea de que vamos a ser federales, ahora sí, ¿no? Llegó el momento, pero nunca cuaja esta idea federal en algo que sea más concreto o no cuaja en un proyecto institucional, ¿no? Es decir, termina eso y la gente no debate, no discute, no es un tema que esté en la agenda pública el hacerse federal, ¿no? Y para esto doy varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es de 1952-54, Potosí en el 52 ya percibía de que el proyecto agrarista que favoreció enormemente al departamento de Santa Cruz en base a con los recursos mineros potosinos, no lo estaba dejando atrás y Potosí hace una serie de huelgas y en el 1954 para tratar de revertir esta situación. Y justamente en mi investigación, que está en el libro que citaba generosamente Roberto, dice de que esa movilización, es un periódico de 1956, dice que en ningún momento estas peticiones tengan que ser interpretadas como expresiones de regionalismo. Es decir, que para el discurso potosino, el regionalismo es un anatema, ¿sí? Es un insulto. Los potosinos no se sienten regionalistas, ¿no? Y esto pasa el 52. Luego llega la década de los 80, donde participó activamente Roberto Lacerna, esta idea de la descentralización que se discutió año tras año, y ahí Roberto, por supuesto que debe acordarse, la posición no solamente de Potosí, sino la posición de Chuquisaca y de Tarija era la negativa a la descentralización o, digamos, se aceptaba la descentralización siempre y cuando exista un fondo de compensación que apoye a las regiones más pobres en ese momento en su desarrollo y trate de equipararlas, digamos, a regiones del eje central, básicamente Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Pero en el fondo es la idea de que no queremos descentralización, ¿no? No queremos descentralización. Y en el caso potosino eso es muy fuerte, porque incluso a veces los delegados de Potosí se retiraban de la mesa de negociaciones y había que nuevamente convocarlos y decirles sí, y ellos lograron evidentemente armar una propuesta descentralizadora que incluía, ¿no?, la temática del fondo de compensación, ¿no? Entonces este es un tema, pero esto te está reflejando claramente que la opción potosina no es la opción descentralizadora, ¿no? Y luego Potosí claramente en esta crisis que se dio, crisis política que apareció el 2002 cuando emerge Evo Morales, incluso un poco antes, hasta el 2008 más o menos, en esta discusión entre la propuesta autonómica de la Media Luna y la propuesta centralista del MAS, ¿no? Claramente Potosí se ubica en las filas del centralismo, en la propuesta de la constituyente del MAS, ¿no? Y niega absolutamente o rechaza la propuesta autonómica de Santa Cruz, y para esto hacen huelgas, y para esto hacen marchas, se colocan en varias reuniones llamando a Santa Cruz y a los que integraban a Media Luna como separatistas, etcétera, ¿no? Entonces, ese hecho solamente ya nos puede mostrar entre el 2002 y el 2008 que Potosí, ¿no?, nunca quiso federalismo, es decir, nunca quiso algún nivel de autonomía o de soberanía sobre su territorio, ¿no?, algún nivel de redistribución territorial del poder. Ahora, una vez que está dicho esto, en esta mi exposición, podemos pasar a explicar por qué Potosí no se da. En Potosí no se da, ¿no? No hay esta idea federalista, ¿no? Y las razones tienen que ver con una teoría ya desarrollada por Roca y Urwin, ¿no?, que está en mi tesis doctoral y en el libro, ¿no?, que es la teoría de clivajes. Finalmente, cuando hay federalismo o cuando hay una demanda federal, es cuando surge un clivaje territorial.
Es decir, surge un proyecto político territorial que está basado en identidad, en tener recursos por los cuales vive el Estado y en tener instituciones, ¿no? Surge un clivaje y el conjunto de la población, el conjunto de liderazgos y el conjunto de instituciones tratan de ir detrás de este proyecto. Surge un clivaje, una ruptura, digamos, una escisión profunda en la sociedad. Bueno, las sociedades tienen varias escisiones. Las escisiones pueden ser escisiones religiosas. En Bolivia actualmente estamos viviendo una escisión étnica, pero también una escisión territorial. Ahora, para que exista un clivaje, es preciso identidad regional fuerte, es preciso tener un actor político fuerte en la región y es preciso, por supuesto, que esa región tenga recursos naturales, pueden ser naturales o de otro tipo, con los cuales pueda y quiera, por supuesto, chantajearle al Estado. Es decir, le diga al Estado central, si tú quieres nuestros recursos, lo que tú tienes que hacer es pagar por ellos. Es decir, te damos nuestros recursos que están alojados en nuestro territorio a cambio de que tu Estado nos des desarrollo, ¿no? En los casos extremos, digamos, por ejemplo, en Cataluña, no solamente es eso, sino además el que se enseñe en catalán, entiendo, en las escuelas, se enseñe historia que tiene que ver con su territorio, etcétera. Así es un extremo, digamos, del federalismo justamente por el poder que tiene esta región en el conjunto de España, ¿no? Ahora, ¿dónde se ha podido desarrollar bien este clivaje territorial? En Santa Cruz, a partir de 1952, quizás antes. Tiene Santa Cruz una identidad fuerte, tiene un actor importantísimo, que es la élite económica empresarial, ¿no? Esto es muy importante, y tiene recursos, el petróleo, con los cuales el 2000, en 1959, cuando sí les trata de descentralizar el 11%, los cruceños hacen un problema mayúsculo, ¿no? Pero en Potosí no se da eso, no se da eso. Y la hipótesis que yo sostengo es que no se da porque el actor más importante en la región potosina es el sindicalismo minero. Y el sindicalismo minero es un actor profundamente nacionalista. Es decir, si los mineros consideraban que el regionalismo era un anatema, era porque el regionalismo no entraba en su discurso, no entraba en sus coordenadas ideológicas. Lo que pretendía hacer el sindicalismo minero era construir la nación. Es por eso que el sindicalismo minero, los mineros, digamos, en general, entre 1952 y esto perfectamente se puede estirar hasta el 2010, el sindicalismo minero pensaba y aceptó que el Estado, por ejemplo, del 52 o del MNR, ¿no?, succione los recursos del estaño producidos en las minas potosinas y las trasvase a un departamento como Santa Cruz. Esto pasó una lógica desde el 52 porque la lógica del MNR es profundamente agrarista y profundamente pro-cruceña, ¿no? Y no diríamos que es antiminera, pero hace un proceso de succión de recursos potosinos hacia Santa Cruz, pero lo lógico sería que su actor más importante se oponga a este proceso. Sin embargo, el actor más importante permite esto porque es profundamente nacionalista. En otras palabras, y en suma, ¿no?, creo que en Potosí, o Potosí, primero se piensa como nación y luego se piensa como región. En el caso cruceño es el fenómeno inverso. Primero se piensa como región y luego se piensa como nación. Ahora, ¿a qué departamento le ha ido mejor? Por supuesto a Santa Cruz, porque ese pensamiento de primero la región y luego la nación, primero construyamos nuestra región y después construyamos la nación, ¿no?, ha sido una lógica muy interesante y que le ha ido, por supuesto, muy bien. En el caso cruceño, no.
Y esto también tiene que ver no solamente con los mineros, sino también con los actores de izquierda que han estado dirigiendo su institución cívica, que es la institución del Comité Cívico Potosinista. Todos los presidentes del Comité Cívico Potosinista o bien han venido de las canteras de izquierda, pero o bien desde las canteras del sindicalismo minero, o su relación de estos presidentes con el sindicalismo minero era absolutamente estrecha, ¿no? Entonces, ese actor, al pensar de ese modo, al pensar en construir la nación boliviana, evidentemente olvidó el construir la región potosina. Y esa es una tragedia. Ahora bien, ya, ya tengo pocos minutos. Y ahora bien, este proceso, yo sostengo, termina parcialmente este dominio del sindicalismo minero y de las corrientes de izquierda, termina el 2010. Hasta el 2010, quienes dominan el Comité Cívico Potosinista son actores de izquierda y desde el 2005 son actores profundamente ligados al MAS. Desde que aparece Evo Morales en el poder hasta el 2010, el Comité Cívico Potosinista no le hace ni una sola huelga a Evo Morales. Es más, Evo Morales hay momentos en los cuales visita físicamente las instalaciones de Comcipo y ahí los de Comcipo aprovechan para decirle que por favor lleve desarrollo a la región, etcétera, etcétera, cosa que nunca pasaba. Y esto a lo largo de los años se fue acumulando hasta que el año 2010 los personajes, digamos, de izquierda y ligados al sindicalismo minero, que todavía existe, ¿no? Existía debilitado, es cierto, pero finalmente existía como una corriente, salen del Comité Cívico y emerge Celestino Condori y hay una larga huelga en Potosí de 19 días, ¿no? Que finalmente no consigue nada del Estado central, pero digamos que es un momento muy importante en la historia potosina porque el potosino probablemente es el momento en que deja de pensarse como nación para pensarse como región, ¿no? O sea, no es que Potosí jamás haya reclamado por sus intereses, esto también hay que aclararlo, porque Potosí ha tenido numerosa cantidad de movimientos defendiendo sus intereses. El gran problema era que los dirigentes de Comcip, ligados a los partidos de izquierda y al sindicalismo, instrumentalizaban este reclamo para asestarle en algunos casos a el MNR, asestarle golpes a los militares en el poder o al neoliberalismo que nace en 1985. El ejemplo más claro fue la LIT, ¿no? Cuando quiso industrializarse el salar en el gobierno de Jaime Paz y hubo un enorme movimiento en Potosí. Pero ¿cuál era el interés? El interés era simplemente detener la llegada de capitales transnacionales. No era el interés regional, ¿se dan cuenta? Esa es la tragedia potosina. Incluso sus propios reclamos fueron instrumentalizados bajo la lógica nacionalista y de izquierda. Esto es una completa tragedia. Y para finalizar, bueno, ¿qué se podría conseguir con la descentralización? Bueno, como digo, tengo mis dudas que el federalismo en sí mismo logre desarrollo, el federalismo en sí mismo logre democracia, ¿no? Porque se pueden dar procesos de descentralización y procesos autoritarios, pero a nivel subnacional también, ejemplos, por supuesto, que existen. Pero si en algún momento Potosí entraría quizás a la discusión sobre el tema del federalismo, tendría que hacerlo pensando en un control de sus recursos naturales, que actualmente no los tiene. O sea, solamente que Potosí pueda legislar, por ejemplo, sobre la contaminación minera, sería sumamente importante. O sea, no digo ya controlar los flujos económicos, no digo ya que Potosí pueda controlar o pueda retener cierta cantidad de recursos para Potosí más allá de los que recibe ahora, que no son poca cosa, pero podría recibir más. Más allá de eso, solamente dándole tuición para controlar el medio ambiente creo que sería un gran avance. Hoy,
Potosí no tiene tuición, no tiene responsabilidad, no tiene poder alguno sobre sus recursos naturales, que a diferencia del petróleo, se explota la minería depredando territorios, depredando patrimonios y destruyendo el medio ambiente. Esto es lo grave. Y además sobreexplotando de manera absolutamente escandalosa a la fuerza de trabajo minero, porque las noticias de que muere un minero en una bocamina, pues no son ninguna novedad en Potosí. Entonces, claro, con esto finalizo, si el federalismo va a entenderse como una redistribución territorial del poder, sería interesante que Potosí incremente su tuición, su capacidad de dominio y de legislación sobre sus territorios mineros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.